telón de fondo de toda la discusión sobre el papel del tipo de cambio real en la producción y en la distribución. Si uno aceptara pasivamente la apreciación del tipo de cambio real en nuestro país, podría mejorar la distribución del ingreso a corto plazo. Aquí tienen información sobre salario real y tipo de cambio real, una serie de los últimos 16, 17 años. La información es elocuente. El tipo de cambio real es una especie de espejo, en sentido contrario de la evolución del salario real. Si nosotros quisiéramos obtener logros a corto plazo, podríamos, pero ¿a costa de qué? A costa de un país que necesita proyectarse en inserción internacional hacia los mercados externos y pondría en juego la compatibilidad entre prosperidad económica y distribución del ingreso. Y eso es un tipo de dilema que no podemos plantearlo como un dilema. Hay un necesario equilibrio entre uno y otro para entender que el corto plazo y el largo plazo, el único vínculo es la prudencia, el cuidado y la seriedad. No hay otra forma de actuar sobre esto. Nosotros, en la distribución primaria del ingreso, juega de manera decisiva, desde el punto de vista global, la negociación laboral, la negociación colectiva, porque ampara a la totalidad de los trabajadores hoy en día, por primera vez en la historia. Hoy se extiende la negociación colectiva al sector rural, al servicio doméstico, al sector público. Esta negociación ha contribuido a la mejora en la calidad del empleo, se concretaron importantes avances en la reducción de la informalidad, aspecto esencial para entender la forma en que todas las políticas públicas actúan sobre la justicia distributiva, y además permite la participación social en los frutos del crecimiento. Sin lugar a duda, la negociación colectiva es la herramienta más importante que tienen los actores vinculados al mundo del trabajo para defender en la primera instancia la distribución del ingreso. Si no existiera una herramienta como la negociación colectiva, los resultados distributivos que tendríamos serían mucho más pobres y mucho más descalificantes que lo que pueden ser los resultados que hayamos observado en años anteriores. Y esto es algo que es imprescindible, porque la negociación colectiva, sobre todo, lo que asegura es el ejercicio de derechos laborales, y el ejercicio de derechos es la base del funcionamiento democrático de una sociedad. Y además, desde el punto de vista de las políticas públicas, lo que se ha estado impulsando en materia de mejoras de salario mínimo también tiene un efecto relevante en materia distributiva, porque el salario mínimo y las mejoras que han ocurrido en estos últimos años han sido muy significativas, es lo que está presionando sobre los niveles más bajos de remuneraciones a nivel de todos los sectores para propiciar que los sectores que están vinculados a esas formas ocupacionales peor remuneradas sean las que participan también de manera diferencial y creciente de los frutos del crecimiento económico. Esta es parte de la compatibilidad entre prosperidad y equidad. Esta es parte esencial, y estos son los instrumentos de las políticas públicas para poder actuar sobre eso. Obviamente las políticas activas de empleo tienen un papel fundamental, porque esas políticas son las que van a permitir una mejor adecuación de oferta y demanda en el mundo del trabajo, a bajar y solventar los costos de búsqueda de empleo, tan importantes, y ustedes lo deben perfectamente aquilatar la dimensión y la importancia que tienen los costos de búsqueda, y contribuyen a mejorar las habilidades de los desempleados. Y apoyan estas políticas, además, directa o indirectamente, a la creación de empleo para trabajadores de baja calificación. Hay programas como Uruguay Trabaja y Objetivo Empleo que están directamente vinculados a esta lógica. Obviamente en el mundo rural, que es uno de los ámbitos en los cuales las tensiones distributivas son más significativas, también las políticas públicas, y sobre todo las que tienen vinculación con el desarrollo rural y la preservación del medio ambiente, tienen más significación distributiva y más significación estratégica para el futuro, porque atienden a situaciones de pobreza rural extrema, porque en un contexto de un agro extremadamente dinámico y próspero, la pobreza rural todavía existe y en algunos sectores no solo persiste, sino que puede ser agudizada por alguna de las tendencias de mercado que estamos observando. Porque esas políticas que estamos hablando, desarrollo rural y preservación del medio ambiente, contribuyen a dotar de nuevas capacidades a trabajadores rurales y a los productores familiares, porque incentivan la permanencia en el campo, porque mejoran las prácticas de manejo de suelos y sus impactos medioambientales, y apuntan a incorporar también tecnologías en el proceso productivo que posibiliten la adaptación al cambio climático, desafío fundamental que tiene Uruguay para preservar esa compatibilidad entre prosperidad económica y oportunidades para todos en nuestro país.
Obviamente las políticas industriales y de fomento de las pymes también tienen un papel muy importante. Los instrumentos disponibles permiten fortalecer encadenamientos, cadenas de valor que se desarrollen, que apunten a una mayor incorporación de valor agregado en sectores en que esto es posible. Estimular la creación de valor agregado nacional es un objetivo fundamental de las políticas aplicadas. Promueven a los pequeños emprendimientos y procesos de innovación, las políticas aplicadas, y facilitan el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. Y a esto súmesele lo que va a ser uno de los proyectos más importantes de la política económica a partir del año 2011, que es las políticas de inclusión financiera. Todo esto determina básicamente de qué manera las políticas, algunas de las políticas macroeconómicas y macrosectoriales son capaces de influir sobre la actividad económica, pero sobre todo la forma en que la distribución del ingreso ocurre a nivel primario. Yo lo dejo por aquí y ahora le paso la palabra a Andrés Massoyer, que va a referirse a el resto de las políticas públicas que están involucradas en estos temas. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente un gusto nuevamente estar participando de este Foro Económico de ACDE, con un tema realmente interesante, de mucho más largo plazo, mucho más vinculado a las inquietudes de los uruguayos, al bienestar de los uruguayos. El equipo económico ha estado viniendo una o dos veces al año a ACDE, más sesgado a temas de corto plazo, de equilibrios macroeconómicos, de vulnerabilidades. Y bueno, es una señal de desarrollo de la economía uruguaya el hecho de que ahora estar discutiendo temas tan profundos, tan vinculados a la situación de los uruguayos. El rol redistributivo de las políticas públicas es un aspecto esencial en cómo planteamos el problema de la distribución de ingresos en Uruguay. Como planteaba recién Fernando, las políticas públicas operan en el mercado primario de factores, en la distribución primaria de los ingresos, que es un poco lo que se intentó resumir en esta primera parte, y también operan a través de la política de transferencias públicas, la política impositiva, ambas tienen un rol claramente redistributivo, y también a través de políticas de prestación de bienes y servicios, la salud, la educación, que no solamente cumplen la función de mejorar el ingreso disponible después de imputar el gasto, ¿no?, en los hogares, sino también atienden a la construcción de capacidades, a la dotación de activos, a la creación de activos, y de esa forma provocan efectos sobre la distribución de ingresos de largo plazo, ¿sí? Tienen efectos de corto plazo y también efectos en el largo plazo. Si uno mira lo que es la distribución de ingresos primaria, hace una comparación internacional, lo que observa es que los países básicamente no se diferencian por tener grandes desigualdades en la distribución primaria antes de impuestos y transferencias entre los diferentes países. Comparando, por ejemplo, América Latina con Europa. Sin embargo, si uno observa cuál es la distribución de ingreso, el índice de Gini, luego de impuestos y transferencias, ahí sí se observa una notoria diferencia. La acción del Estado, a través de impuestos, logra en los países de la OCDE reducir el índice de Gini 14 puntos. Una diferencia realmente abismal con lo que provoca la acción redistributiva, la acción compensatoria del gasto público en América Latina. Uruguay, en la región, tiene una política pública con mayor impacto redistributivo, dentro de una región que el gasto público y los impuestos cumplen un rol muy acotado, como hemos visto. Pero dentro de eso, Uruguay es de los países donde las políticas públicas más han hecho para mejorar la distribución primaria del ingreso. Prácticamente el índice de Gini se estima por la CEPAL que unos 5 puntos se reduce debido a la acción redistributiva del Estado uruguayo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno durante la pasada administración y en esta administración a los efectos de potencializar
ese rol redistributivo de las políticas públicas. Bueno, obviamente actúa a través de la política de ingresos y a través de la política de gastos. Son ambos instrumentos para, de alguna forma, reducir desigualdades primarias de ingresos. A nivel de la política impositiva, hay claramente un cambio de la estructura impositiva derivado de la reforma tributaria, que ha sido el principal instrumento que se ha implementado para, de alguna forma, mejorar la progresividad de la carga tributaria. Se observa en este gráfico cómo cambió la estructura de los ingresos del gobierno. Básicamente el gran cambio es que se reduce fuertemente 8 puntos porcentuales la participación del IVA en la recaudación total y aumenta significativamente la participación de los impuestos directos, concretamente el IRPF y el IAS. Ese es básicamente el gran cambio provocado por la estructura, por la reforma tributaria. Reducción de IVA, aumento de imposición directa. También hay otros comentarios, digamos, que aumenta la participación de la seguridad social como consecuencia de la reforma de la salud, se reduce en algo el impuesto a la renta empresarial como consecuencia de los mayores estímulos a la inversión productiva, pero en términos generales el gran mensaje es hay una sustitución de IVA por IRPF. El IRPF es un impuesto claramente progresivo, el 85% de la recaudación de IRPF se obtiene de los 2 deciles más altos, el 65% del primer decil, afecta básicamente a las personas que integran los deciles más altos, el 9º y el 10º. Algo similar, inclusive más progresivo, ocurre con el IAS, es decir, este ha sido un instrumento usado para redistribuir ingresos. El instrumento grande fue la reducción del IVA, del IVA básico y del IVA mínimo, la eliminación del COFIS. ¿Y eso por qué importa en materia redistributiva? Porque los hogares de menores recursos tienen una tasa implícita del impuesto que es mayor que la de los hogares de altos ingresos. Eso porque el 100% del consumo de los hogares de bajos ingresos está grabado, o no se ahorra, que justamente el IVA no se aplica sobre el ahorro, no se aplica sobre el consumo. Si uno mira la evaluación global de la reforma, hay un impacto redistributivo donde el último decil, que es el decil de mayores ingresos, se cae el ingreso disponible luego de la reforma, y eso de alguna forma se destina al aumento de los ingresos disponibles después de impuestos, ¿sí?, en el resto de la población. Tenemos un impacto concreto del IRPF y luego una estimación, una simulación de lo que es el resultado global de la reforma, donde dan los resultados que estamos presentando. Una mayor progresividad de la carga tributaria. ¿Cuáles son los desafíos en esta área? Básicamente seguir profundizando los objetivos de equidad de la reforma tributaria, sin descuidar los objetivos de eficiencia y estímulos en la inversión productiva. Acá hay 3 objetivos que deben ser atendidos: no priorizar excesivamente uno a costa de olvidarse de los otros objetivos puede ser complicado en materia de perspectivas de la economía en su conjunto y del crecimiento económico. Por lo tanto, los avances que se realicen hacia futuro en materia de profundizar el objetivo de equidad de la reforma tributaria deberán tener en cuenta los otros objetivos de eficiencia y de estímulo a la inversión productiva. En ese sentido, el desafío hacia adelante es el aumento de la progresividad del IRPF, del IAS, en términos de mayores deducciones, en términos de ajustes que de alguna forma aumenten aún más la progresividad de ese impuesto, y continuar reduciendo el IVA a través de mecanismos que aseguren que esa baja llegue a los consumidores. Tenemos una tasa muy elevada a nivel internacional y por lo tanto es necesario continuar reduciendo ese IVA. Y obviamente que el otro desafío es continuar avanzando en la reducción de la evasión, que es el impuesto más injusto, digamos, el impuesto que no se paga,
y que en esa área se han hecho avances significativos en los últimos años y que por lo tanto esto constituye un motor fundamental de la futura reducción de impuestos y de darle más contenido progresivo a la carga tributaria. Eso es un elemento fundamental que el gobierno debe continuar trabajando. Uruguay no tiene una carga impositiva alta respecto a lo que es su nivel de desarrollo relativo. Tampoco la carga es baja. Digamos que los estudios muestran que Uruguay presenta una carga, una presión tributaria apropiada para sus niveles de desarrollo. Este es un diagnóstico diferente a lo que es el diagnóstico de América Latina en su conjunto, donde ahí sí se observa la mayoría de los países de América Latina que se encuentran por debajo de su carga tributaria óptima. Uruguay no es el caso y por lo tanto el factor de crecimiento económico es el determinante fundamental de los ingresos. ¿Cuál es la lógica de la política económica, el centro de la política económica? El centro de la política económica es el aumento del crecimiento económico a través de un conjunto de herramientas que permitan aumentar el potencial de la economía uruguaya para crecer, y eso que se traslada necesariamente a un aumento de los ingresos públicos. Y el gasto público es el principal instrumento redistributivo del Estado uruguayo y de todos los estados, y por lo tanto es ese aumento de los ingresos derivados del crecimiento económico el que permite aumentar, potencializar el rol redistributivo del Estado. ¿Cómo? Bueno, focalizando ese mayor gasto social, ese mayor gasto público social derivado de ese aumento del crecimiento económico en los gastos más progresivos, que son enseñanza, salud y las transferencias monetarias. Y en esa lógica es que esto permite mejorar la distribución del ingreso. Sí, ¿cuáles son los grandes desafíos de las políticas públicas? Aumentar ese crecimiento genere una fuente de recursos genuinas que se gasten en forma focalizada en los sectores de alguna forma que se ven menos beneficiados por la prosperidad. En esa lógica es que se organizan las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el gasto público es el principal instrumento redistributivo del Estado y por lo tanto se requiere potencializarlo al máximo creciendo más rápido. El crecimiento potencial de la economía uruguaya ahora es 4%, en el pasado era 1, 2. Ese aumento del crecimiento potencial es realmente una fuente de recursos extremadamente importante para profundizar el rol redistributivo del gasto público. El gasto público complementa en forma significativa el ingreso de los sectores más vulnerables. Acá estamos presentando qué porcentaje del gasto público representa de cada uno de los ingresos de cada uno de los deciles de los hogares. Y vemos que en los primeros deciles, si uno imputa todo lo que es el gasto en salud, en educación, más las transferencias monetarias, más las pasividades, más otro tipo de transferencias directas, llega a que prácticamente supera lo que es el ingreso antes de impuestos de esos hogares. De ahí la importancia de seguir profundizando en el aumento del gasto público, social. Y dentro de los gastos públicos hay gastos públicos más progresivos que otros, ¿sí? El gasto de las asignaciones familiares es un gasto absolutamente progresivo, se concentra en los deciles más bajos. El gasto de las pasividades, en cambio, es un gasto que se concentra más en los deciles, dado que es un sistema contributivo, se concentra más en los sectores más altos. Un estudio reciente del BID muestra cuáles son ubica cuáles son los gastos más progresivos del presupuesto nacional, ¿sí? Y cuáles son la incidencia que tienen, porque depende, el impacto distributivo del gasto depende no solamente de su progresividad, sino también del tamaño del gasto, ¿sí? Y lo que se detecta es que los gastos en primaria, en salud pública, en DICE, otros gastos son mucho más progresivos que otros, ¿sí? En base a eso es que se diseña un presupuesto nacional donde se trata de profundizar, de aumentar aquellos gastos que tengan mayor impacto redistributivo. En conjunto, globalmente,
el gasto público social se estima que contribuye a reducir el índice de Gini, es decir, el índice de concentración del ingreso, en aproximadamente 6.7%.